Hola a todos, bienvenidos al vídeo del grupo 19. Hoy vamos a darles un breve panorama sobre una de las épocas más importantes para el desarrollo de la sociedad española, el Renacimiento. Pero antes de nada, queremos que repasáis un poco de la Edad Media, la época en la que no se valoraban lo suficiente los valores humanos, sino que se esforzaban absolutamente por creer en Dios, el teocentrismo. La sociedad española contaba con tres clases sociales: la nobleza, el clero y el Estado llano, con la influencia profunda de las iglesias católicas mediante sus dogmas cristianas. Por lo tanto, la literatura española en esta etapa no tenía muchos avances y solo dejaba una huella humilde en el flujo de la historia española. Sin embargo, el Renacimiento iba a cambiar todo. Entonces, ¿qué es el Renacimiento y por qué tiene tal fuerte impacto? Vamos a empezar con su origen. El Renacimiento fue un gran movimiento artístico y filosófico que inició en la ciudad de Florencia, en Italia, a finales del siglo XIV y llegó a España a finales del siglo XV. Este movimiento, al contrario al teocentrismo, tiene la característica del antropocentrismo, que pone su enfoque a los seres humanos, estudia el cuerpo humano y admira a nosotros mismos, pone al ser humano al centro del universo. El fin de este movimiento también coincide con lo de la cultura griega antigua, la cual terminó muchos años antes. Por eso se llama Renacimiento, un renacer de la cultura grecolatina. En el campo de la literatura se rescata a Francesco Petrarca, un gran representante del Renacimiento literario italiano, cuyas obras después influyeron a muchos autores europeos en esta época. Ahora vamos a echar un vistazo al desarrollo del Renacimiento en España con su propio contexto sociohistórico. El Renacimiento llegó a España en el año 1492, acompañado por cuatro acontecimientos simbólicos: el final de la reconquista de la península ibérica, el primer viaje de Cristóbal Colón a América, la expulsión de los judíos en España y la publicación del primer libro de la gramática española. Después de tantos momentos históricos, España entró en un periodo de unificación muy estabilizado económica y políticamente, expandiendo su territorio por América y estableciendo muchas alianzas matrimoniales con sus vecinos. La estructura social de España todavía contaba con tres clases sociales, pero se veían más divisiones entre la nobleza y el Estado llano, y también un desarrollo de la burguesía. Las iglesias seguían teniendo una influencia enorme. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Pero su potencia fue desafiada por la aparición del antropocentrismo y humanismo en esta época. Y de hecho, en 1519, Martín Lutero, un monje alemán, después de haber visto la autoridad inadecuada de las iglesias católicas, propuso un movimiento que se llamaba la Reforma Protestante, con el fin de animar a los ciudadanos europeos a mostrar su fe en Dios sin practicar los dogmas de la Iglesia. A la Iglesia española, por supuesto, le disgusta esta idea, y así se constituyó el Tribunal de la Inquisición para perseguir y castigar a los que practicasen la fe supuestamente falsa, dando comienzo a la Contrarreforma, un movimiento que se opone directamente a la Reforma Protestante. Dichos rasgos del contexto sociohistórico de España durante el Renacimiento desempeñarán posteriormente un papel imprescindible en el panorama literario español. Os acompañaremos a profundizar aún más en el esquema literario de España. Unos años antes de que el país terminase su reconquista, hubo en Europa un acontecimiento muy significativo que facilitó la difusión de la literatura en toda Europa y en toda España. Fue la invención de la imprenta en 1455. Gracias a la imprenta, los ciudadanos de aquel entonces tenían un acceso más fácil a las obras literarias. Los privilegiados con educación las recibieron de forma leída en privado, mientras los de las clases sociales más bajas podían disfrutarlas de forma leída en público. En general, la literatura renacentista tiene un estilo sencillo, se usa la lengua directa, sin adornos, con poca elaboración,
o afectación. Ahora vamos a explorar los géneros principales de la literatura española durante el Renacimiento. En primer lugar, tenemos la lírica renacentista, que se puede dividir en dos categorías principales: la poesía amorosa y la poesía religiosa. La poesía amorosa se trata de un amor normalmente imposible, prohibido o secreto, que implica la belleza ideal de la mujer y la dominación de las mujeres idealistas en el amor. El yo poético, en este caso, se enamora de ella de forma absoluta y muestra una sumisión incondicional. La poesía amorosa hereda el espíritu antropocéntrico, el que hemos mencionado anteriormente. En este caso, se ponen las mujeres en el centro del universo. El autor predominante de este género es Garcilaso de la Vega, también conocido como el príncipe de los poetas españoles. Sus poemas se centran principalmente en el amor y la melancolía. Luego tenemos la poesía religiosa, y justo como su nombre, la escriben los monjes y sacerdotes de la Iglesia Católica con fines religiosos. Con el surgimiento de la Reforma Protestante, aparecían cada vez más las obras de la Iglesia para advertir y educar a los ciudadanos que esforzaran su fe en ella, con la ayuda de la Iglesia Católica, por supuesto. En este género se destacan la poesía ascética, la que enfoca la educación religiosa personal para obtener una perfección moral, y la poesía mística, la que educa a través de los encuentros imaginarios del ser humano con Dios. El autor destacado de este género es San Juan de la Cruz, cuya poesía es caracterizada por su profundidad espiritual y su lenguaje evocador. Representa la cima de la poesía religiosa española. En segundo lugar, hablamos de la narrativa renacentista y tenemos 4 tipos de ella: novelas de caballerías, novelas pastoriles, novelas moriscas y novelas picarescas. Las novelas de caballerías son la continuación de los poemas épicos medievales y cuentan las aventuras fantásticas de los grandes caballeros. Son populares entre el público. García Rodríguez de Montalbán se considera la figura más destacada de este género por su obra cumbre. Ensegas de Esplandián considera la obra maestra de la novela Caballerías del Renacimiento español. Siguiente, las novelas pastoriles se tratan de narraciones en las que unos pastores refinados en un paisaje idealizado viven amores y desamores. De este tipo de novelas se destaca a Jorge de Montemayor. A pesar de que es portugués de nacimiento, se le considera un autor fundamental de la literatura española, particularmente en el género de la novela pastoril, con su obra maestra, Los 7 libros de Diana. Después tenemos las novelas moriscas, que cuentan aventuras imaginadas entre cristianos y moros durante la Reconquista. Sin embargo, es muy difícil identificar a un único autor como el más destacado, ya que la autoría de muchas de estas obras sigue siendo incierta o está atribuida a colectivos como los moriscos. Al final, de tipo narrativo, tenemos las novelas picarescas, las que narran la historia de un personaje joven y pobre que lucha por sobrevivir y ascender en la escala social. La novela destacada de este género es El Lazarillo de Tormes, cuyo autor es anónimo. Y por último, tenemos el ensayo de tipo religioso con fines educativos, y podemos dividirlo en 2 tipos: los diálogos y las crónicas. En el diálogo se finge una conversación o discusión entre 2 o más personajes para mostrar una idea didáctica. En este género se destaca Juan de Vades con muchas obras brillantes, por ejemplo, Diálogo de la lengua y Diálogo de doctrina cristiana.
La crónica es una historia que narra los hechos reales en el orden cronológico basada en la conquista de América. Francisco López de Gomara es un autor muy famoso de la crónica renacentista con su conocida obra Historia de la Conquista de México. Acabamos de compartir con vosotros algunos conocimientos fundamentales del Renacimiento español y creemos que a estas alturas habéis tenido en mente una foto cristalina de cómo era la literatura española durante los siglos XV y XVI. Esperamos que este video sea útil a todos vosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.